Muy buenas noches a cada uno de los presentes. Tenemos el honor de contar en esta oportunidad con la doctora, con la magíster Vanessa Chino Pereira, ¿no? Quien va a abordar el tema, la necesidad de regular como herederos forzosos a los padres e hijos afines de una familia ensamblada. Este tema se encuentra dentro del marco de el curso de Derecho de Familia, evento organizado por la consultora María Zoe Fara Consultores EIRL. La ponente de esta noche es abogada por la Universidad de Lima, maestría en Derecho Civil con mención en Derecho de Familia, egresada del doctorado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente de pregrado en la Universidad de Lima, UPC y la Universidad Continental. Sin nada más que indicar, doctora Vanessa Chino, siempre es un honor contar con su participación en los diferentes eventos académicos que organiza esta consultora. Le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la gentil invitación. A continuación voy a exponer el tema denominado la necesidad de regular como herederos forzosos a los padres e hijos afines de una familia ensamblada. Y voy a compartir la PPT. Bien. em, sí, ya, ok. Entonces, vamos a proceder con la explicación de esta figura jurídica, que actualmente en nuestra legislación no se encuentra regulada. Entonces, primero vamos a partir por lo siguiente. A nivel nacional, tenemos que hay una problemática compleja, puesto que no hay un reconocimiento de derechos sucesorios entre los miembros de una familia ensamblada, puesto que el ordenamiento jurídico no cataloga como herederos forzosos entre padres e hijos afines y que a futuro ocasiona una vulneración del derecho a heredar, pese que a partir del año 2006 el Tribunal Constitucional, mediante el caso Armando Scholz Pérez, en el fundamento octavo, concluyó que es un nuevo tipo de familia, especialmente la ensamblada, que merece todo tipo de protección, que merece reconocimiento en el amparo del artículo cuarto de la Constitución, por lo que el Estado tiene, y como la sociedad tiene el deber de proteger a la familia, y por ende, pues se sobreentiende que se protege a la familia en general, sin especificar el tipo ni el origen, y que a esas familias ensambladas les corresponde aplicar deberes, derechos, acorde al libro de familia en el Código Civil, como por ejemplo asistencia, impedimentos matrimoniales, parentesco, entre otros. Sin embargo, no se ha exhortado al Congreso de la República que realice modificaciones al Código Civil para regular los derechos y deberes que emerge este tipo de familia. En consecuencia, se tiene como objetivo evaluar la necesidad de regular como herederos forzosos a los parejos afines de una familia ensamblada. Y esta investigación, esta exposición, porque obviamente pues se ha realizado un artículo sobre ello y otros afines, genera un impacto a nivel social porque será de mucha utilidad a la sociedad al tomar conocimiento de las que las familias ensambladas tienen derechos, tienen deberes, que cualquier tipo de familia debidamente constituida. Y además también a nivel jurídico, dado que servirá para futuras investigaciones y también para el propio legislador adecuar sus normas en cuanto a la necesidad de regular como herederos forzosos a los padres e hijos afines de este tipo de familia. Entonces, dicho esto, tenemos qué consiste las familias ensambladas, así como también cómo es eh, su tratamiento legislativo, no solamente nacional, sino también a nivel internacional. Entonces, tenemos que la constitución de la familia ensamblada se origina cuando una persona, quien posee, por ejemplo, hijos biológicos o adoptivos, producto de un compromiso previo, se une con otra persona, que esa persona puede ser soltera, puede ser divorciada, puede ser viuda, puede tener hijos o no, y que viven bajo un mismo techo, cuya finalidad es compartir las relaciones familiares. Por lo tanto, estamos ante un nuevo tipo de familia
que merece total protección, acorde al artículo 4 de la Constitución, donde el Estado y la comunidad protegen a la familia, pero no indica qué tipo de familia se va a proteger. Es por eso que el Tribunal Constitucional la reconoce como una nueva forma de familia, puesto que surge a través de nuevos contextos sociales. Ya. A modo de investigación, se tiene pues en derecho comparado, como por ejemplo el Código Civil y Comercial de la Nación de Argentina, aprobado por Ley 26.994, en que en el artículo 672 exhorta como progenitor afín al cónyuge que vive con quien tiene a su cargo el cuidado personal del niño adolescente. En adición a ello, el artículo 673 señala que los deberes que posee el progenitor afín, donde tanto cónyuge como conviviente tiene la obligación de cooperar con la crianza, educación de los hijos afines, puesto que deriva de responsabilidades parentales. Asimismo, el artículo 674 de dicho código postula la delegación en el progenitor afín, es decir, el progenitor quien se encuentra a cargo del hijo puede delegar a su cónyuge conviviente el ejercicio de la responsabilidad parental, cuando se viene imposibilitado de cumplir sus funciones, ya sea por razones de viaje, enfermedad, etcétera. Del mismo modo, tenemos el artículo 675, que regula el ejercicio conjunto con el progenitor afín, en la cual si se estuviese en el escenario donde se produce la muerte, ausencia, incapacidad del progenitor, el otro progenitor puede asumir dicho ejercicio conjuntamente con su cónyuge conviviente. Y también se establece la obligación alimentaria del cónyuge conviviente respecto a los hijos del otro, que tiene carácter subsidiario. Entonces, si bien es cierto, haciendo una comparativa con esta legislación, no hay una ley especial que resguarde tales derechos, que resguarde tales deberes. También dentro de este código refiere del parentesco por afinidad de primer grado, que conlleva un deber alimentario recíproco, existencia de impedimento matrimonial entre los parientes por afinidad en línea recta. Y también tenemos el Código de Familia de Cuba, promulgada por Ley 156 del año 2022, que contempla en su artículo 21 el parentesco socioafectivo, que se sustenta en la voluntad, el comportamiento entre personas vinculadas de forma afectiva por una relación estable, sostenida en el tiempo, que pueda justificar la filiación, o sea, parentesco que poseen las familias ensambladas. Del mismo modo, tenemos el artículo 23, que indica que uno de los efectos del parentesco socioafectivo es la obligación legal de dar alimentos, por lo que hay un deber alimentar entre los miembros de la familia ensamblada. En adición a ello, el capítulo cuarto, denominado de los deberes y derechos de los padres y madres respecto a los hijos afines, se establece dichas disposiciones desde el artículo 180 al artículo 188, permitiendo que los miembros de la familia ensamblada practiquen relaciones de índole familiar como la crianza, cooperación, entre otros. Otra legislación comparada tenemos la de Brasil, el Código Civil del año del 2002, donde contempla un breve texto sobre el parentesco por afinidad en las familias ensambladas, principalmente su artículo 1595, en el que se considera pariente por afinidad o hijo del cónyuge proveniente de una unión anterior, instituyendo un parentesco en línea recta como descendiente de primer grado. También refiere de la disolución del matrimonio, sobre los casos de divorcio, que no se modificará los derechos y deberes de los padres en relación con los hijos, y que dicha situación no altera en el eventual nuevo casamiento de cualquiera de los padres, teniendo en cuenta que tal circunstancia no podrá afectar ningún tipo de restricción a los derechos y deberes de los padres, acorde al artículo 1579. Entonces, adicionalmente a ello, el Congreso Nacional tuvo una iniciativa de reglamentar aspectos importantes en la adopción, especialmente en los casos de paternidad, maternidad socioafectiva, para que la potestad del padre o madre afín pueda pasar a integrar el nombre del entenado o entenada. Es en cuanto a legislación
internacional. Y aterrizando a la nacional, simplemente tenemos la Constitución del Perú, del 93, en su artículo cuarto, que expresa que la comunidad y el Estado protege la familia y promueve el matrimonio, donde ambos institutos son reconocidos de manera natural y fundamental de la sociedad. Entonces, este artículo deja a la interpretación extensiva, tanto a los juristas, a los operadores jurídicos, etcétera. Pues no hay una diferenciación sobre qué tipo de familia se debe proteger, tampoco contiene qué consiste la familia, una definición exacta, y eso se debe pues a que la familia evoluciona porque se encuentra en merced de nuevos contextos sociales, por lo que van naciendo nuevos tipos de familia que merecen protección y reconocimiento en amparo de los tratados internacionales, así como también las leyes nacionales. En adición a ello, tenemos pronunciamientos del Tribunal Constitucional respecto a este tipo de familia. Vamos a ahondar sobre cada uno de ellos. Tenemos, por ejemplo, el caso que fue sonado sobre Armando George Pérez, donde Armando inició un proceso de amparo en contra del Centro Naval porque esta entidad negó otorgar un carnet familiar a su hijastra, ya que, acorde al estatuto de dicha institución, establecía que las personas que no compartían un vínculo consanguíneo con los socios se les hacía entregar un carnet de invitado especial. Sin embargo, el recurrente señaló que en ciertas oportunidades la emplazada sí otorgaba un carnet familiar a los hijastros, considerándolos como hijos. Por ende, hubo pues este proceso constitucional donde se reclamaba vulneración de los derechos de la familia, igualdad, no discriminación. El tribunal se pronunció, indicó en su fundamento séptimo que la familia es un instituto natural y por ende evoluciona a través de nuevos contextos sociales, por lo que se presentan cambios sociales, jurídicos, eh, entre otros aspectos, y que realizar una especie de diferenciación estaríamos teniendo como resultado una discriminación. Por lo tanto, dentro de estas familias ensambladas acorde a lo que dice el Tribunal Constitucional, que también se deriva o se extiende a que ellas tengan deberes y derechos como impedimento matrimonial, parentesco por afinidad y ya que la figura del hijastro no ha sido tratada en la legislación. Y entonces se tiene a su vez que el propio tribunal, aparte del artículo 4 de la Constitución, en su artículo sexto, establece la igualdad de hijos frente a sus padres. Entonces, aquí también cabe preguntarse si es factible hacer distinción entre hijastros e hijos biológicos adoptivos. Y por lo tanto, el tribunal que concluye que si es que se hace ese tipo de distinción, estaríamos violentando el derecho fundamental de la igualdad y no discriminación, puesto que el padre e hijo afín, más los integrantes de la familia ensamblada, constituyen una nueva identidad familiar acorde al artículo cuarto de la Constitución. Por ende, el tribunal declaró fundada la demanda. Otro caso también conocido tenemos el de Manuel Medina Menéndez, que en el año 2010 se interpuso la demanda de amparo en contra de la empresa Provías, con la finalidad de dejar sin efecto, primero, un despido fraudulento, y a su vez se alegó vulneración del derecho a la familia y su protección, igualdad y no discriminación. Entonces, este tercer juzgado constitucional declaró fundada la demanda porque no se acreditó con medios probatorios la violación de dichos derechos, pues se ha respetado el debido proceso, la sala revisora revocó la apelada, en fin. Entonces se acudió al tribunal para que revise y resuelva este conflicto. Y el trasfondo de todo ello es que el recurrente había registrado como derecho habiente a su hija, afín, en calidad de hija biológica de la esposa de este, generando un costo indebido a la empresa Provías. No obstante, según lo alegado por el recurrente, la empresa conocía del hecho desde que ingresó a laborar en dicha entidad. Entonces, el tribunal, ¿qué es lo que hizo? Analizó el artículo 4 de la Constitución, tomó en cuenta los tratados internacionales, como por ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otros. Y que, ¿cuál es lo que apunta? Advierte que la familia es el elemento natural de la sociedad.
y por lo tanto merece protección por parte de ¿qué? Del Estado, ya que tanto hombre como mujer tienen derecho a fundar una familia. Y además, también se refiere que no hay un concepto único de familia y que no debe encerrarse en el modelo tradicional formado por una pareja con hijos, ¿no? Como la nuclear, por ejemplo. Luego tenemos que el Tribunal Constitucional en su fundamento 36 señaló que existen obligaciones que poseen los padres afines, dado el reconocimiento de la familia ensamblada, como por ejemplo asistencia, brindar mínimamente asistencia inmediata, especialmente solventar el estado de necesidad para que el menor de edad tenga condiciones dignas de vida, sea, atención, cuidado, ¿no? Adicionalmente, esta obligación se extiende a los hijos afines, cuando los padres afines se encuentran en estado de necesidad, requieren asistencia. En consecuencia, al ser una familia reconocida por el Estado, origina deberes y derechos que surgen de las instituciones de amparo familiar. Pero hay que recalcar que no hay un deber legal que el Código Civil Nacional haya incorporado en el libro de familia la obligación de asistencia entre los miembros de una familia ensamblada. Pero si los padres afines desean proveer asistencia, es porque le nace su propia voluntad, de la solidaridad, del afecto, pero no es una imposición legal, tal y como sí se le obliga a los padres biológicos o a los padres adoptivos, ya que adquieren obligaciones legales. Por lo tanto, el colegiado declaró fundada la demanda. Y finalmente tenemos el expediente de Félix Rafael Neira Pacheco, que es similar al caso de Armando George Pérez. En este caso hubo un pleno del Tribunal Constitucional el año 2020, donde declararon fundada la demanda de amparo. ¿Y por qué? Porque se parte de los siguientes hechos. Félix Neira Pacheco interpuso demanda de amparo en contra del Club Internacional Arequipa, solicitando que cesen los actos discriminatorios realizados en contra de su menor hijo hijo afín, y que se ordene su inscripción como socio junior de dicho club. Entonces, alega que hubo vulneración de derechos a la igualdad, asociación, libre desarrollo de personalidad y que también se lesiona la institución familiar, dado que el recurrente manifiesta que contrajo matrimonio civil con su cónyuge, quien es madre de su hijastro, formando los tres una familia. Ante ello solicitó a la emplazada que se inscribiera a su hijo afín como socio junior, por ser hijo de socio senior. Sin embargo, el club rechazó tajantemente la inscripción porque no era un hijo biológico o adoptivo. Debido al conflicto que surgió entre el recurrente y la emplazada, el tribunal tomó en cuenta lo dispuesto en el artículo 4 de la Constitución, que reconoce la familia como instituto natural y fundamental de la sociedad y obliga a la comunidad y al Estado a brindar protección. A su vez, el tribunal lo relacionó con el caso de Armando George Pérez sobre la definición de la familia ensamblada, entre otros aspectos de dicho expediente. Y además, el tribunal indicó que las relaciones familiares que emanan de ese tipo de familia permite el surgimiento de deberes, derechos especiales que generan ciertas obligaciones para los padres afines. Tal es el caso de la obligación alimentaria, en virtud de la solidaridad que debe existir entre los integrantes del grupo familiar y del mandato constitucional de la protección a la familia. No obstante, se precisa que esto no exenta las responsabilidades legales que tienen los padres em, adoptivos y también biológicos con sus hijos. Entonces, somos de la opinión que al demostrar que efectivamente comparten actividades y también vínculos afectivos entre los miembros de la familia ensamblada, por ende adquiere una identidad autónoma, ya que comparte una vida familiar con estabilidad, publicidad, reconocimiento, en la que el padre afín de manera voluntaria comparte la responsabilidad no solamente de criar y cuidar a su hijo afín, sino también de cubrir sus necesidades básicas, como si fuese un verdadero padre. Entonces, si bien es cierto, existen diversas interpretaciones sobre estos casos y al no tener un tratamiento legislativo expreso, no se puede adherir legalmente derechos y obligaciones a un nuevo tipo de familia y lastimosamente pues se caen presunciones. Por eso es que se urge al Congreso de la República promulgar leyes especiales y reconocer los deberes, derechos que surgen en estas familias. Porque si no,
se caen interpretaciones erróneas, vacíos legales. Tal es el caso del derecho sucesorio que a continuación vamos a analizar. Derecho a heredar en la familia ensamblada, sucesiones testamentarias. Veamos. El derecho de sucesiones se define como la transmisión del activo y del pasivo del causante a sus sucesores, quienes están llamados a recibir la herencia. Y dependerá de la calidad de situación en que se encuentre. Por ejemplo, si el causante ha tenido hijos, la ley lo señala como heredero forzoso. Si el causante no ha procreado hijos, tiene parientes colaterales de segundo, tercer, cuarto grado por consanguinidad. Entonces la ley los cataloga como herederos no forzosos. Asimismo, si el causante deja testamento dentro de su libre disposición, otorga un título particular en un bien determinado a un tercero, y esa persona tendrá pues calidad de legatario. O sea, la ley señala quiénes van a ser los sucesores y la calidad que poseen en la situación que se encuentre. Entonces, tenemos que, según Pérez, un jurista, indica que el derecho a heredar, el derecho a la sucesión por mortis causa, se encuentra ligada con el derecho a la propiedad privada, ya que las constituciones como la italiana, española, alemana, portuguesa garantiza el derecho a la propiedad y el derecho a la herencia. Sin embargo, ha habido, digamos, dudas entre doctrinarios sobre si el derecho de herencia tiene un contenido adicional al derecho a la propiedad o si simplemente es un refuerzo. Por otro lado, la sucesión testamentaria prevalece la voluntad del causante, que mediante el acto jurídico del testamento manifiesta su voluntad sobre quiénes van a ser sus herederos forzosos, así como también puede designar legatarios, albaceas, entre otros sucesores, por lo que se realiza un testamento que puede ser en escritura pública, cerrado o oloro. En ese sentido, el testamento debe de guardar formalidades que la ley señala, como fechas de otorgamiento, escrito, en fin. Va conjunto con las formalidades del acto jurídico. Luego tenemos que, por otro lado, para conocer quiénes son los herederos forzosos, el artículo 724 del Código Civil estipula: hijos de más descendientes, padres de más descendientes, cónyuge, conviviente, sobreviviente de la unión de hecho, siempre y cuando dicha unión se encuentre registrada en SUNAR, según la Ley 30.007, donde se reconocen los derechos accesorios a los convivientes. Por su parte, el Código Civil señala que el testador puede disponer libremente hasta el tercio de sus bienes cuando tiene hijos de más descendientes, o la mitad de sus bienes cuando tiene padres o demás descendientes, y puede disponer de la totalidad de sus bienes en caso que el testador no tenga herederos forzosos. Entonces, si lo trasladamos a los miembros de la familia ensamblada, se tiene un ejemplo. Si A tiene un hijo biológico de su anterior matrimonio o compromiso, y luego tiene un hijo afín de su nuevo compromiso, la legítima comprende para el hijo biológico las dos terceras partes, quien hereda a título universal, y al hijo afín, el testador puede disponer, puede, no debe, puede disponer hasta el tercio de sus bienes, donde heredaría título particular, o sea, respecto a determinados bienes, por lo que ese sucesor sería catalogado como legatario. Entonces, supongamos si Anne tiene hijos, pero le sobrevive un ascendiente y tiene el hijo afín, puede disponer hasta la mitad de sus bienes, donde una mitad comprende la legítima y otra mitad sería para el hijo afín. Y si y en el último caso, en su defecto, si el testador no tiene herederos forzosos, puede disponer de la totalidad de bienes y puede otorgar toda la herencia de ese hijo afín. O en su defecto, a la sociedad de beneficencia pública, según el artículo 830. Y si lo trasladamos en los casos de sucesión intestada donde no hay testamento, ¿qué sucedería? Porque digamos que en primera fase habría una solución que mediante el tercio libre disposición se podría otorgar y nombrar legatario a los hijos afines, o viceversa, ¿no? Para los padres afines. Pero ¿qué pasa con la sucesión intestada? No todos van a hacer testamento y no todos delegan o mejor dicho, transmiten sus bienes a terceras personas o otorgan legados, porque no siempre el testador va a hacer eso, no siempre el testador va a colocar quiénes van a ser albaceas, ya que es su libre voluntad. Entonces, en la sucesión intestada, primero vamos a partir qué consiste.
Es una tipo de sucesión mortis causa que opera ante la inexistencia del testamento o habiéndolo, el testamento lastimosamente fue invalidado, caducó, entre otros aspectos. Entonces, de manera supletoria se aplica la ley ante el silencio de quién, del causante, designándose sucesores por defecto. Entonces, esta sucesión se caracteriza porque sus herederos reciben el patrimonio del causante a título universal, ya no hay título particular. Entonces, en el derecho sucesorio, principalmente en el artículo 816 del Código Civil, se encuentra ligado al parentesco por consanguinidad, donde en primer orden se encuentran los hijos de más descendientes, segundo orden padres y demás descendientes, por lo que nos encontramos en los casos de línea recta. El tercer orden sucesorio se ubica al cónyuge o conviviente sobreviviente de la unión de hecho, siempre y cuando esté inscrita en su NAR. Y cabe mencionar que por institución matrimonio y unión de hecho son considerados dentro de ese orden, pero hay que recalcar que entre ellos pues no son parientes. Luego tenemos el cuarto, quinto y sexto orden donde se ubican los parientes colaterales, ¿no? Por ejemplo, los hermanos, tíos y sobrinos, primos hermanos. Ahora, en consecuencia, la sucesión intestada excluye la figura jurídica del parentesco por afinidad, ya que en opinión de Posadas, un jurista, citando a Vaqueiro y Buenrostro, nace del matrimonio entre cada uno de los cónyuges con los parientes consanguíneos del otro, subsistiendo el parentesco colateral hasta el segundo grado por más que haya divorcio y el excónyuge viva. Entonces, este parentesco no indica que los cónyuges sean parientes entre sí, sino simplemente los une por institución del matrimonio, nada más. Y a su vez se tiene pues un ejemplo que va acorde a esta figura. La madre de mi cónyuge vendría a ser como si fuese mi madre biológica, línea recta, primer grado. Y su hermano o hermana sería como si fuese mi hermano biológico, pariente colateral, segundo grado. Entonces, en cuanto a legislación comparada, tenemos que en materia de hechos sucesiones, según la ley 156/2022, especialmente en el Código de Familia de Cuba, en el capítulo segundo, denominado Incapaces para suceder, precisa en su artículo 469 que son incapaces para ser herederos o legatarios, acorde al primer inciso, los que cometan presuntos hechos delictivos intencionales contra la vida, integridad corporal, entre otros, del causante, sus descendientes, descendientes, cónyuge, pareja, de hecho afectiva, hermanos, tíos, sobrinos, así como los hijos e hijas afines, padres y madres afines, y otros parientes socioafectivos dentro del tercer grado de parentesco. Entonces, en ese sentido, el legislador, especialmente del ámbito internacional, considera como parte de derecho accesorio a los miembros que pertenecen a una familia ensamblada. Entonces, en conclusión, hay un vacío legal en las normas jurídicas nacionales respecto a este punto. ¿Y cuál sería, digamos, el aporte aquí sobre la necesidad de regular como herederos forzosos a los padres y hijos afines? La legislación peruana no cataloga como heredero forzoso a los padres y hijos afines pertenecientes a una familia ensamblada, ya que el surgimiento y protección de estas familias nace a partir de la sentencia de Armando Charles Pérez en el año 2006, mientras que el Código Civil ha sido promulgado en el año 1984, por lo que el legislador no tenía ni idea sobre el conocimiento de las familias ensambladas. Entonces, nuevamente, urge, mejor dicho, exhortar al Congreso de la República que emita leyes especiales, no solamente para asuntos de familia, sino también para asuntos de derechos sucesorios. Tal es el caso que establece la legislación argentina, que tiene un capítulo especial de las familias ensambladas, sino también en el Código de Familia de Cuba, referente a los derechos sucesorios. De esa manera, conllevaría actualizar las normas jurídicas acorde a las situaciones que se van creando en la sociedad para que también los hijos afines que son constituidos por familias ensambladas tengan los mismos derechos y deberes que los hijos biológicos adoptivos, evitando vacíos legales o interpretaciones erróneas en cuanto a su tratamiento legislativo. Es por eso que em, acorde a estos vacíos legales para que, digamos, se tome en cuenta, pues se tiene este anteproyecto de reforma, por ejemplo, catalogar como hereros forzosos a los padres e hijos afines, o sino también que, con, que tengan los hijos afines igualdad de derechos sucesorios con los hijos biológicos adoptivos, así como también que se encuentren dentro de los órdenes sucesorios, principalmente en el primer orden, o sino también en el segundo orden, cuando se trata de padres afines. De esa manera, pues, estaríamos
equiparándonos a la legislación argentina, a la legislación de Cuba, y así evitaríamos los vacíos legales, interpretaciones erróneas, entre otros aspectos. Finalmente, de todo lo expuesto, se llega pues a las siguientes conclusiones. El artículo cuarto de la Constitución Política establece la protección a la familia, sin especificar a qué tipo de familia se refiere, por lo tanto se deduce que las familias ensambladas deben ser protegidas, reconocidas por el Estado de comunidad, tal y como indica el tribunal. Otro, que es necesario incorporar como herederos forzosos a los padres e hijos afines de una familia ensamblada al tener una nueva identidad familiar, en aplicación al artículo sexto de la Constitución, donde señala que todos los hijos tienen iguales derechos y deberes. Y finalmente, es indispensable exhortar al Congreso de la República para realizar un anteproyecto del Código Civil con la finalidad de modificar sus artículos y así regular derechos accesorios en las familias ensambladas. Bien, para mayor información se tiene estas referencias donde se ha obtenido dicha investigación. Muy bien, hasta aquí he culminado con la exposición. Muchas gracias. Doctora, ha sido un placer poderla escuchar y poder apreciar cuál es su explicación respecto a esta nueva situación que atraviesan las familias, ¿no? En esta sección damos uso de la palabra a aquellas personas que quisieran hacer algún comentario o alguna pregunta respecto al tema que se acaba de abordar. Para lo cual, por favor, pueden dejar las preguntas en el chat del Zoom o levantar la mano para que se formule de forma oral. Doctora, creo que el tema ha sido demasiado bien explicado, ¿no? Así que, por lo que veo, no hay preguntas ni comentarios respecto a la ponencia. Agradecerle, doctora, por su tiempo, por la experiencia que usted tiene y por la buena, su aprecio para la consultora para poder siempre apoyarnos en los eventos que ya organizamos. El Gracias a certificado ustedes. como ponente se lo va a estar entregando en las 48 horas, ¿no? Y se lo vamos a estar enviando a su correo personal. Y nada más que decirle, de parte de la familia de María Zoya para Consultores, les damos las gracias a cada uno de ustedes y que Dios los bendiga. Gracias a ustedes. Muy buenas noches y hasta la próxima ocasión.